Mi mujer intentó hacer pasar el bebé de otro hombre por mío, así que la dejé sin absolutamente nada. Mi esposa intentó hacerme creer que el bebé de otro hombre era mío, así que la dejé sin nada. Tengo 37 años, ella también, y hemos estado juntos durante unos 15 años, de los cuales hemos estado casados durante 10. Cuando aún estábamos saliendo, ambos éramos muy entusiastas con la idea de tener hijos. Crecí rodeado de hermanos menores y siempre me llevé bien con los niños. Mi esposa también siempre había imaginado una familia con 3 o 4 hijos desde que era joven, así que estábamos muy sincronizados en ese aspecto. Sin embargo, al crecer, uno se da cuenta de que las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de casarnos, hace unos 10 años, pronto se hizo evidente que no era tan fácil. Habíamos salido durante unos 5 años, así que no sentimos la necesidad de demorarnos en nada y comenzamos a intentar concebir de inmediato. Pero simplemente no funcionó para nosotros, lo cual fue muy triste. Cuando digo que probamos todo, realmente lo digo. Incluso cosas que normalmente sabes que no funcionarán, pero estábamos tan desesperados por tener un bebé que no puedes culparnos por ir tan lejos. Aquí va un pequeño avance de lo que viene, han pasado 10 años y todavía no tenemos un bebé. Esa es una parte importante de por qué estoy escribiendo esto, como pronto entenderás. Como todas las parejas que intentan concebir, hemos tenido momentos en los que parecía que finalmente había sucedido, solo para que llegara el tiempo del mes y nos decepcionara. Hubo 2 ocasiones en las que incluso obtuvimos un resultado positivo en la prueba de embarazo, pero en ambos casos, ella tuvo un aborto espontáneo 2 meses después, lo cual fue extremadamente doloroso para ambos. Sé que estoy hablando mucho sobre cosas que han pasado en el pasado, pero creo que es muy importante que entiendas cuánto significaba para ambos tener un hijo. Antes de que lo preguntes, hemos visitado a varios médicos. Me han realizado pruebas de fertilidad más veces de las que me gustaría admitir, y sí, mis pequeños nadadores pasaron con excelentes resultados. Mi esposa también ha tenido numerosas pruebas médicas, y en su mayoría, los expertos no pudieron determinar por qué podríamos ser incapaces de concebir. Hemos intentado la FIV, pero falló. Consideramos la adopción y la gestación subrogada, pero quizás somos un poco demasiado tradicionales para eso, y esas opciones no caducarán para nosotros al menos no pronto. Así que no hay mucha prisa hasta que figuremos que realmente no podemos tener un hijo por nuestra cuenta. También es importante darse cuenta de cuánto hemos pasado en manos de parientes que provienen de familias bastante tradicionales, lo cual probablemente explique por qué estamos tan enfocados en tener hijos. Sin embargo, no haber podido tener nuestros propios hijos todavía ha tenido un efecto negativo porque en familias tradicionales como las nuestras, tener hijos es casi una necesidad, y sin ellos, de alguna manera has fallado en la vida. Culpo a las fuertes creencias religiosas por eso. Mi esposa recibió la mayor parte del desgaste de ambos lados de la familia, aunque yo no he estado exento, especialmente con parientes masculinos que les gusta hacer comentarios estúpidos sobre cómo nunca han visto a un hombre de nuestra familia que no pueda poner un bebé en alguien. He pasado por todas las pruebas que un hombre puede pasar, y realmente no creo que pueda ser convencido de que no hay nada malo conmigo. Bueno, eso es suficiente charla. Déjame llegar a la historia real. Mi esposa y yo nos acostamos juntos con mucha frecuencia. Solía ser porque estábamos intentando tener un bebé, pero en algún momento se convirtió en un hábito, incluso después de que ambos parecimos aceptar en gran medida que no iba a suceder para nosotros. En mi caso, quería saber que hice todo lo posible por tener un hijo propio para que no me preguntara si podría haber hecho más cuando tenga 80 años. Dado que hacemos eso tan a menudo, realmente no hay espacio para que sospeche de jugar sucio en las ocasiones en que pensamos que ella está embarazada. Esta vez, ella se perdió el periodo y comenzamos a emocionarnos, pero por supuesto, teníamos que contener esa emoción porque habíamos pasado una década sin suerte en el departamento del embarazo. Así que, ¿por qué íbamos a poner todas nuestras esperanzas en un periodo perdido? Sin embargo, después de que se perdió el siguiente periodo, mi esposa decidió hacer una prueba de embarazo y, para nuestra sorpresa, dio positivo. Honestamente, estaba eufórico. Claro que había un poco de duda y aprensión de que ella podría tener un aborto espontáneo como las otras veces, pero creo que esa parte era mucho menos de lo que pensaba que sería. Sentí que ser muy positivo sobre ello ayudaría a que el embarazo llegara a buen término, aunque, por supuesto, 9 meses es un tiempo muy largo.
pero tenía esperanza. Muy afortunadamente, el embarazo llegó al 5.º mes y genuinamente no creo haber sido nunca tan feliz en toda mi vida, porque nunca habíamos tenido un embarazo que durara tanto tiempo antes. Honestamente, había sido optimista, pero había una parte de mí que nunca imaginó que vería un embarazo llegar a ese punto. Mi esposa también estaba muy feliz, obviamente, y me alegraba verla así porque ella había recibido la peor parte del escrutinio de los parientes, y esto era como un gran dedo medio para todos ellos. De hecho, noté que los parientes de mi esposa eran mucho más amables conmigo de lo que nunca habían sido, y aunque me fastidiaba que pareciera que parte de su amabilidad estaba condicionada a que tuviéramos un bebé, me alegraba tenerla de cualquier manera. La parte en la que me di cuenta de que algo podría estar mal fue cuando estábamos viendo un programa de televisión local y había una trama sobre una mujer que engañaba a su esposo y se quedaba embarazada del bebé de su amante. Este es un programa que vemos bastante, pero noté que algo estaba mal cuando mi esposa dijo que quería ver algo más. No fue muy insistente al respecto, y cuando le pregunté por qué ya no estaba interesada, lo atribuyó al embarazo. Honestamente, no estaba muy sospechoso al respecto, ya que sabía que muchos cambios ocurren cuando una mujer está embarazada. Eventualmente, cambié a otro programa y ella parecía más tranquila en ese momento, pero durante el resto de la noche se comportó de manera extraña y noté que me lanzaba miradas, aunque aparte de eso, no me detuve demasiado en ello. Creo que se hizo evidente que tenía que averiguar qué pasaba cuando mi esposa y yo estábamos viendo televisión unos días después. Recuerdo que era un fin de semana y salió el mismo episodio del programa como repetición. Su reacción fue muy similar, de repente, no quería verlo más. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría tener que llegar al fondo de las cosas. Le pregunté si estaba bien y ella dijo que sí, citando nuevamente el embarazo como razón para querer ver algo más. Esa vez no noté comportamiento extraño, quizás simplemente no estaba tan observador la segunda vez. Estaba pensando demasiado en todo eso. Al día siguiente, que fue hace solo unos días, hablé con uno de mis buenos amigos sobre toda la situación, y él fue quien me hizo ver que podría tratarse de un caso en el que mi esposa se sentía incómoda con lo que había sucedido en el episodio de la serie porque eso era exactamente lo que ella había hecho. Honestamente, sonaba muy ridículo para mí, pero cuanto más hablaba él, más sentido tenía. Lo cierto es que no quería aceptar lo que él estaba diciendo porque eso potencialmente significaría que lo que debería ser el momento más feliz de mi vida podría convertirse en un caso de traición e infidelidad, y realmente no sé si puedo manejar eso. Admitiré que parte de mí no quiere siquiera investigar para encontrar respuestas porque tengo miedo de que lo que encuentre podría devastarme, y después de esperar tanto tiempo por un hijo, no estoy seguro de si podría soportarlo si sucediera. Así que eso es lo que me trae aquí. He intentado dar todos los detalles que puedo sobre la situación, con la esperanza de que ustedes puedan tener una teoría o dos sobre por qué ese episodio específico del programa hace que mi esposa se comporte de manera tan extraña, y quizás no tenga nada que ver con lo que sucede en ese episodio, tal vez simplemente sea el embarazo afectándola en los peores momentos. Me quedaré para leer los comentarios y responder a los que pueda. Veo que algunas personas me piden que detalle un poco mejor su reacción al episodio, así que intentaré hacerlo. Cuando el programa salió al aire y comenzó el episodio, se acomodó con entusiasmo, como siempre lo hace, especialmente cuando quedó claro que era un episodio que no habíamos visto antes. Sin embargo, a medida que el punto de la trama se volvía más y más claro, noté que su entusiasmo no era tan notable como antes. De nuevo, no pensé demasiado en ello en ese momento porque su razón para ello era muy válida. Fue la segunda vez, un minuto o dos después de que comenzó el episodio, una vez que quedó claro que era una repetición y ella se dio cuenta de qué episodio era. Fue entonces cuando un cambio similar en su comportamiento se hizo presente. Esta vez no llegamos a la parte donde quedaba claro que era una historia sobre infidelidad. No presté atención esta vez porque estaba realmente preguntándome qué estaba sucediendo y creo que me desconecté un poco. Genuinamente, no creo que ella actuara tan extraña como la primera vez, quizás porque no llegamos a esa parte del episodio. Edición 2. Alguien dijo que debería preguntarle directamente. Los 10 años de matrimonio deberían permitir la honestidad, pero solo puedo decir que hay mucho que aprender. Edición 3. He pasado por como el 90% de los comentarios, pero siguen apareciendo, así que tendré que detenerme en este punto. Sin embargo, he visto muchos comentarios de apoyo y sugerencias, así que veré qué podría ser mi próximo movimiento y les haré saber.
Parece que alguien tiene una receta secreta para el drama hirviendo en el fondo, pero parece que su esposa está más ansiosa por cambiar de canal que un político durante una entrevista difícil. Pero, ¿quién sabía que un programa de televisión podría tener tanto poder? Es como si estuviera tratando de evitar el placer culpable de ver su propia vida desplegarse en pantalla. Olvídense de la televisión real, su sala de estar es el verdadero lugar caliente para el suspense y las vueltas de la trama. Tal vez solo esté tratando de mantener su última obra maestra bajo cubierta. Pongan la música dramática porque esto se está convirtiendo en un gran suspenso. Actualización 2. No es el tipo de actualización que esperaba dar, pero creo que es justo que les haga saber cómo salieron las cosas. Hay mucho buen consejo en los comentarios de mi primera publicación, y realmente estaba listo para esculpir un plan para algunas de las sugerencias que se hicieron. Sin embargo, mis emociones finalmente se apoderaron de mí y todo se desmoronó. Honestamente, considerando que la paternidad de un hijo que he deseado durante más de una década está en juego, no creo que puedan culparme por eso. Al menos espero que no lo hagan. La idea que tenía era encontrar una oportunidad para revisar sus mensajes prestándome su MacBook. También podría ver sus redes sociales, y sabía que su portátil sería una mejor opción si necesitaba tiempo más que su teléfono. Estaba tratando de averiguar cómo hacer una excusa para no usar mi propio portátil, pero honestamente, no llegué tan lejos. Mi esposa y yo hemos sido honestos el uno con el otro, y todo el estrés emocional que estaba pasando por estar pensando demasiado en la situación me hizo finalmente preguntarle directamente. Al reflexionar, me di cuenta de lo estúpido que fue y me siguen atormentando por ello, pero la forma en que estaba mi mente en ese momento solo necesitaba sacar el peso de encima y encontrar la verdad. Así que sí, le pregunté directamente. Creo que la forma en que salió de mi boca fue algo así como, ¿por qué las cosas son diferentes esta vez? No hicimos nada diferente, así que, ¿por qué funcionó esta vez? Sé que la prueba dijo que no había nada malo conmigo, pero he estado pensando demasiado si el bebé es mío. No puedo decir que ella no se enfadara. Comencé a intentar calmarla porque estaba muy preocupado por su ira y cómo podría afectar al bebé. Obviamente, había acusado a mi esposa de engañarme y de intentar hacerme creer que el bebé de otra persona era mío, así que incluso yo puedo decir que su reacción estaba justificada. Me siento como un completo desastre cada vez que repaso cómo salieron las cosas. Honestamente, fue muy desagradable. Eventualmente, se calmó, pero me dijo que no podía quedarme en casa ese día. Sentí que estaba justificado, y creo que, por su reacción y lo genuina que parecía, realmente me equivoqué. En este punto, realmente espero que sea mi bebé. Hay una sola cosa que me hace sentir un poco incierto, aunque. Mientras recogía algunas cosas para pasar la noche en otro lugar, la escuché hablando por teléfono con alguien en voz baja. El problema es que no sé con quién era y no pude escuchar una palabra. Solo sé que había susurros. Para cuando regresé a la habitación, ya no estaba en la llamada. Esa parte está haciendo que mi paranoia se active, pero vi a dónde me llevó la última vez, así que estoy tratando de sacarlo de mi cabeza y no pensar demasiado en ello. Honestamente, esto sucedió hace 2 días, y esta es mi segunda noche fuera de casa. Decidí que podría escribir todo esto aquí como una forma de dejar escapar mis emociones. Estoy ansioso por saber lo que ustedes tienen que decir sobre la situación, aunque temo que su opinión podría llevarme a más pensamientos intrusivos. Puedo manejarlo, espero. Déjenlo salir. Edición, esto es lo que temía. Alguien dijo que su ira fue simplemente una buena actuación y que tal vez ser expulsado de la casa es un plan para que mi esposa embarazada permita que su amante se quede unos días y se mueva libremente. No sé por qué, pero creo que eso es muy improbable, al menos la parte de que se mude. Ahora estoy pensando demasiado si ella está interactuando más abiertamente con él desde que no estoy alrededor. La situación no es divertida. Edición 2. Parece que el consenso general es que su episodio de ira no necesariamente significa que sea inocente. Aparentemente, soy demasiado confiado, aunque ella es mi esposa, así que debería confiar en ella hasta cierto punto, ¿verdad? Veo el punto que todos están haciendo. Tuve una pareja infiel cuando era mucho más joven, y para ellos es fácil manipular. Creo que voy a estar de acuerdo en que fui demasiado rápido al aceptar su ira como la respuesta que estaba buscando. Edición 3. Esto podría ser un poco más largo,
pero debería ser la última por ahora. Estoy de vuelta en casa, aunque tomó un total de 4 días para que me dejaran regresar. Estoy de vuelta ahora, y eso es lo que importa. Hubo un periodo de incomodidad, pero las cosas volvieron a la normalidad relativamente rápido. Tan pronto como lo hicieron, decidí usar mi cerebro esta vez y mantener mis emociones bajo control. Decidí seguir adelante con el plan de usar su portátil que había tenido, y realmente logré que me lo entregara sin sospechar nada. El problema es que no encontré nada. No había una sola persona sospechosa en sus mensajes, y créanme, fui muy profundo en los mensajes de las personas que no conocía. También revisé su Facebook, pero no pude revisar su Instagram porque no estaba conectado en su computadora, así que no pude echarle un vistazo. Honestamente, no parecía haber nada fuera de lugar. Lo único notable fue que parecía hablar bastante con un tipo llamado Ryan, pero cuando revisé sus mensajes, no encontré nada remotamente inapropiado. Tal vez esté pensando demasiado, pero ahora me pregunto si las cosas estaban demasiado limpias. Tal vez ella se deshizo de todo lo que podría ser inapropiado entre ella y Ryan. La cosa es que sé que no hay forma de probar mi teoría a menos que ella cometa un error, así que por ahora, seguiré observando. Solo quiero decir que realmente quiero estar equivocado. No sé si podría soportar el dolor de estar a punto de convertirme en padre y que eso me sea arrebatado. Tengo miedo de lo que podría convertirme si sucede. Espero que no suceda. Primero, felicitaciones por intentar ser tan sigiloso con el plan del portátil, pero intentar ser detective en tu propio matrimonio es como intentar hacer malabares con espadas en llamas mientras montas un monociclo, que está destinado a terminar en desastre. Y hablando de desastres, hablemos sobre esa incómoda separación de 4 días de casa. Adivino que se sintió más como un episodio extendido de Survivor, edición matrimonio, que como un romántico escapada, pero al menos regresaste en una pieza, así que eso es algo, ¿verdad? Ahora, sobre esta situación con Ryan, suena como un verdadero suspenso. Quiero decir, tal vez Ryan sea simplemente un buen oyente que comparte el amor de tu esposa por los videos de gatos y las teorías de conspiración, aunque eso es muy improbable. Creo que sabes exactamente quién es Ryan. Actualización 3. He metido la pata hasta el cuello y no sé a quién culpar más que a mí mismo. Honestamente, fue otro caso de mí empezando a perder la cabeza debido a la incertidumbre de toda la situación. Soy el tipo de persona que, cuando siente que hay un 10% de probabilidad de que algo sea una mentira, comienza a volverse paranoico y a analizar ese 10% hasta obtener una respuesta sólida. En el momento en que comencé a dudar de que el niño fuera mío, fue cuando las cosas empezaron a ir mal. Podría culpar a mi amigo que sugirió el escenario primero, pero la mayoría de ustedes estuvieron de acuerdo con su evaluación de la situación, así que supongo que simplemente fui demasiado tonto para verlo yo mismo. De cualquier manera, cortaré al grano y diré que terminé hablando con mi esposa sobre la situación nuevamente. Sabía que podría terminar horriblemente, así que comencé la conversación intentando pintar mis emociones de una manera en que ella entendiera que no la estaba acusando directamente. Solo necesitaba la tranquilidad en ese punto. La honestidad verdadera no era suficiente para mí, así que necesitaba pruebas concluyentes para poder volver a vivir mi vida normalmente. Les digo, chicos, le pedí que se hiciera una prueba de ADN. Gran error. Nos sentamos en la sala de estar y, después de explicarle todo, a lo que ella escuchó en silencio sin explotar como la última vez, sugerí que se sometiera a una prueba de ADN uterino. Había leído un poco y me di cuenta de que no necesitaba esperar a que el bebé naciera para asegurarme de si era el padre. Solo necesitaba una muestra de sangre, y le expliqué todo esto. Ella escuchó en absoluto silencio y no dijo una palabra hasta que le pregunté, ¿qué piensas? Bueno, no salió bien. Simplemente se levantó sin decir nada y se fue a nuestro dormitorio. Por el sonido de las cosas, sabía que estaba empacando ropa. Una prueba de ADN probablemente nunca sea algo fácil de pedirle a una mujer, no sé si hay un truco para hacerlo, pero supongo que un matrimonio feliz podría verse sacudido fuertemente por una solicitud de prueba de paternidad. Lo entiendo, pero deseo que ella entendiera de dónde venía yo también. Simplemente necesitaba estar tranquilo, parecía ser la única forma de evitar que me volviera loco porque estaba a punto de tener mi primer hijo después de esperar tanto tiempo, y el éxito repentino me tenía muy preocupado. Sé que suena estúpido y que es injusto para ella,
pero no había forma de obtener lo que realmente quería después de tanto tiempo sin ser sospechoso de su parte. Tal vez las cosas simplemente se alinearon bien esta vez, pero aún necesitaba la tranquilidad. Sé que me hace un tipo inseguro, ya me lo he dicho a mí mismo. Finalmente, ella se fue de la casa. Intenté detenerla, pero simplemente me puso la mano en la cara y la dejé ir. Me sentí muy derrotado porque incluso un idiota podría haber dicho que eso no iba a terminar bien. Fue algo impulsivo de cualquier manera. Ella se fue y no está respondiendo mis llamadas. Ya ha pasado una semana. He podido hablar con su hermana, con quien ella está viviendo ahora, así que sé que está bien y sé dónde está. Toda su familia me odia ahora y ha aprovechado cada oportunidad breve desde entonces para maldecirme. La parte que más me duele es que finalmente voy a tener un bebé y he arruinado todo. Me dijo que quiere el divorcio por mensaje de texto, y no he tenido el valor de responder. No tengo prisa por perseguir eso, y dudo que me sirvan el divorcio antes de que nazca el bebé porque es lo último que querrías gastar dinero en con un bebé en camino. Así que sí, si estaban esperando una actualización donde saliera justificado y validado después de darme cuenta de que ella me estaba engañando con su instructor de fitness, esta no es una de esas historias. Todo lo que puedo decir es que la moraleja de la historia es pensar antes de hacer cosas impulsivas como lo que hice, o tal vez intentar encontrar otras formas de descubrir la verdad. Cuando no vi nada en su teléfono, debería haber sabido que no había nada que encontrar. Eso es todo para mí. Pedir una prueba de ADN es como llevar un martillo a un juego de Jenga, tal vez obtengas algunas respuestas, pero también estás garantizando que toda la torre se derrumbe. Y por el sonido de las cosas, tu torre de felicidad matrimonial ahora está en ruinas. Actualización 4. No puedo creer que esté aquí publicando de nuevo. Han pasado unos 12 meses desde mi última actualización. Vine aquí con una historia sobre cómo finalmente concebí con mi esposa después de intentarlo durante más de 10 años. Básicamente, la acusé de engañarme porque sentí que algunos signos mínimos apuntaban a la infidelidad y me dejé llevar por mis pensamientos hasta una separación. Hay una gran actualización y conclusión para esta historia, y honestamente, ni yo mismo puedo creer cuánto han cambiado las cosas. Hay un beneficio en pensar demasiado, pero no puedo decir que esté completamente feliz con cómo han salido las cosas. Mi esposa y yo permanecimos separados hasta que nació el bebé. Fue muy agridulce para mí porque estaba tan emocionado de finalmente tener a mi bebé en brazos, pero sabía que la custodia pronto se convertiría en un problema porque el divorcio eventualmente llegaría. También odiaba el hecho de que siempre quise darle a mi hijo una familia increíble y unida, pero las cosas iban a estar divididas desde el principio. Esa parte se sintió como una mierda. Sin embargo, hubo una especie de tregua en las primeras etapas, y pude ir a ver a mi hija siempre que quería. Ella era tan hermosa, y realmente creo que no hay nada comparable a la sensación de sostener a tu primer hijo en brazos. Mi esposa y yo nunca realmente discutimos la situación entre nosotros, pero sentí que estaba en el aire. Supongo que iba a surgir eventualmente cuando la euforia de nuestro hijo se desvaneciera. Creo que fue cuando nuestro hijo estaba a punto de cumplir un año que ella finalmente me presentó los papeles. Honestamente, salió de la nada, el tema nunca volvió a discutirse. Se sintió como si hubiera esperado un momento en que yo estaba tranquilo y desprevenido antes de golpearme con eso, y fue brutal. No sé si puedo expresar cuánto duele saber que no estarás en la vida de un hijo que deseaste tanto como querrías estar. Imagina necesitar pelear por vacaciones y fines de semana y todo ese tipo de cosas. No estaba esperando eso en absoluto, y estaba imaginando el efecto que podría tener en mi hijo. Aquí es donde las cosas cambian. Había tomado un papel pasivo en el cuidado de mi hija porque simplemente poner un pie en la casa de mi cuñada, donde mi esposa y mi hija estaban viviendo, siempre me hacía sentir como un asesino en serie. Todos eran siempre tan hostiles hacia mí, y sentí que lo merecía, pero honestamente no era fácil para mí manejarlo. Sin embargo, seguí adelante con todo eso porque necesitaba ver a mi niña, y eso era lo que más me importaba. Afortunadamente para mí, vino un fin de semana en el que mi esposa quería asistir a una boda en una ciudad cercana, y me ofrecía cuidar a mi hija por el día. Ella se resistió bastante, pero como su hermana iba a ir a la misma boda, sabían que era conveniente dejarla conmigo. No iba a secuestrarla ni hacer nada imprudente, así que finalmente accedieron a mi petición.
Esta fue la primera vez que estuve solo con mi hija por un periodo prolongado, y mientras la miraba, todos mis pensamientos volvieron a mí. Pensé en mi estúpida paranoia que me puso a mí y a mi hija en esta situación en primer lugar, y de repente se me ocurrió que podía obtener pruebas concluyentes de si la niña era mi hija o no. En ese momento, luché en mi cabeza durante unos 60 minutos sobre si ir a una clínica para hacerme una prueba de paternidad, pero al final me di cuenta de que era la única forma de calmar mis preocupaciones. Me subí al coche y fui directo a la clínica. Cuando llegué, me hicieron claro que los resultados que iba a obtener serían meramente informativos, no serían legalmente admisibles, pero eso estaba bien para mí. Solo estaba usando los resultados para tranquilizar mi mente. Mostré mi identificación, me hicieron un hisopo bucal, y también a mi hija. Cuando el proceso terminó, me dijeron que tardaría unos 7 días en obtener los resultados. Mi hija regresó con su madre al día siguiente, cuando ella volvió de la boda, pero honestamente, esa semana esperando los resultados fue absolutamente brutal para mí. Me sentí como si fuera a perder la cabeza, y llamé a la clínica en 2 ocasiones antes de que pasara la semana para preguntar si los resultados estaban listos. Sabía que esa era la única cosa que finalmente pondría todo en orden, y si la prueba de paternidad se confirmaba, sabría que merecía todo lo que me había pasado por dudar de mi esposa. De hecho, estaba listo para suplicarle que me tomara de vuelta. No tendría orgullo. Finalmente, los resultados estuvieron listos, y fui a recogerlos. Era negativo. No era el padre. Es difícil para mí expresar cómo me sentí sosteniendo ese papel en mis manos. Estaba despierto, pero era como si mi cuerpo hubiera dejado de funcionar. No podía reaccionar de ninguna manera. Estaba procesando emociones muy complejas porque, piénsalo así, me di cuenta de que toda la victimización que había sufrido era injusta. Tenía razón todo el tiempo. Había tenido razones para ser sospechoso, aunque fueran débiles, pero ¿importaba la fuerza de mi sospecha cuando al final resulté tener razón? Había sido manipulado, mis suegros me trataban como un villano, y había jugado un papel secundario en el primer año de vida de mi hija. Pero fue entonces cuando me golpeó la realidad, esto no se trataba solo de mi esposa y yo. La niña que consideraba mi hija no era mía. Me había perdido en el hecho de haber sido probado en lo correcto, y tardé 1 minuto o 2 en sentir el peso de la verdad. No tenía una hija, la niña no era mi hija. Quería un hijo increíblemente, y el niño que me había llenado de alegría no era mío. Sí, me di cuenta de que si mi esposa podía quedar embarazada del bebé de otro hombre, tal vez yo había sido el problema todo el tiempo. Pero incluso si no puedo encontrar la felicidad que estaba buscando debido a algo fuera de mi control, eso no significa que merezca el dolor de que me arrebaten la alegría de tener mi propio hijo. Regresé a casa y lloré hasta que no pude más. Bebí para calmar el dolor, y no creo haber bebido tanto en mi vida. Fue terrible porque me encerré durante unos 7 días de nuevo. Realmente no sé cómo expresar la forma en que me sentí en ese momento. Seguía pensando en pensamientos muy oscuros sobre mi esposa. Quería que todas las emociones negativas se desahogaran en ella. No creo que puedan culparme después de tal revelación, fue mucho. De cualquier manera, dejando de lado todo el drama, contacté a un abogado de divorcios, lo cual no había hecho a pesar de haber sido notificado hacía bastante tiempo. En ese momento, estaba arrastrando los pies sobre firmar los papeles, y casi había pasado 1 mes. Decidí ser serio, porque todo lo que realmente podía hacer era justificarme respecto a la niña que pensaba que era mi hija. Realmente no sabía cómo proceder. ¿Debería quedarme en su vida? Me había enamorado de ella, y aunque muchos de ustedes podrían decir que no hay sentido en criar al hijo de otro hombre, es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando llegó el momento de entrar en el baile del divorcio, ya sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Mi esposa y su abogado debieron haber pensado que iban a presentarme como un hombre inseguro que acusó a su esposa de engañarlo varias veces, pero no tenían idea de que yo tenía algo en la manga. Mi abogado presentó una petición al tribunal para que se realizara una prueba de paternidad legal, y vi a mi esposa congelarse al escuchar eso. Su cara quedará grabada en mi mente para siempre, y me hizo increíblemente feliz verla, especialmente cuando mi abogado dio una pequeña insinuación de que una prueba informativa podría haberse realizado antes para llevar a esta solicitud. La mirada que me lanzó mi esposa fue como si quisiera saltar sobre la mesa y estrangularme.
Todo lo que pude hacer en ese momento fue sonreírle porque sentí que había ganado. Para ser honesto, estaba en una situación en la que no podía ganar realmente, pero esto era lo mejor que podía obtener. Su abogado intentó luchar contra la solicitud, pero solo hasta cierto punto, porque si estás tan segura de que no estabas engañando, no habría razón para oponerse tan vehementemente a una prueba de paternidad. Ella dio su consentimiento, y yo también. Finalmente, nuestra hija fue llevada para que se tomaran una muestra, y otra muestra se tomó de mí en un centro acreditado. No hace falta decir que fue lo mismo, no era el padre. Me dolió casi tanto como la primera vez porque secretamente había esperado que la prueba mostrara algo diferente. Después de eso, ella literalmente no podía mirarme a los ojos. Después de todo el gaslighting, me hicieron sentir como un mal compañero por acusarla de infidelidad, y tal vez lo sea, pero estaba claramente en lo correcto. Todo el divorcio fue una continuación de su gaslighting y probablemente para cubrir sus huellas. Bueno, iba a suceder de cualquier manera con esta revelación, así que supongo que tener una ventaja no me hizo daño. Había más que suficientes mensajes de texto de mi parte que mostraban cómo ella casi me volvió loco llamándome loco y insultándome por acusarla de tal cosa. Tenía mensajes de todos mis suegros también, me convirtieron en una especie de paria. Pero ahora estaba claro que no merecía pasar por todo eso. El juicio al final de todo fue absolutamente nada para ella. El juez fue muy comprensivo y dijo que si el niño hubiera sido mío, probablemente le habría otorgado al menos una pensión alimenticia, pero no tenía responsabilidad legal por eso y no podía hacer nada que pareciera recompensar su comportamiento deshonesto. Me tentó dejarle el coche que tenía a mi nombre, pero realmente no pude hacerlo después de todo lo que había hecho. Su familia la apoyaría, pero esta era una mujer que no tenía casa, coche ni nada sustancial en términos financieros, y ahora tenía un bebé también. Las cosas eran mucho menos cómodas de lo que habían sido hace unos años. En cuanto a la niña que pensé que era mi hija, no tenía 2 años cuando todo concluyó, y no fue una decisión que tomara a la ligera, pero tuve que dejarla ir. Me dolió como el infierno y todavía me duele pensar en cómo fui traicionado al final pensar que tenía un hijo que tanto deseaba. Pero me di cuenta de que ella seguiría siendo un recordatorio constante de ese dolor, incluso si decidiera adoptarla como mía. Sé que puede haber muchas personas que no estén de acuerdo con mi decisión, pero el verdadero padre del niño está por ahí en algún lugar y espero que se haga cargo. Nunca supe quién fue el padre del niño, supongo que podría haber sido el tipo Ryan con quien la vi enviando mensajes, pero nunca podré estar seguro. Estoy ansioso por cerrar ese capítulo de mi vida. Una vez que el divorcio se finalizó, me aseguré de enviar una imagen de la prueba de paternidad a todas las personas que conocían bien a mi exesposa y agregué un mensaje de texto muy educado para todos los suegros que habían venido a mi cuello honestamente. Estoy contento de que todo haya terminado ahora. No siento que haya ganado realmente, pero estoy contento de haber salido al otro lado de todo esto habiendo demostrado que estaba en lo correcto. No tuve que vivir una mentira y tal vez pueda encontrar a alguien que sea mucho mejor para mí al final. ¿Quién sabe? Hay la satisfacción de saber que mi exesposa básicamente tendrá que empezar su vida desde cero, pero creo que se lo merece. De hecho, creo que se está saliendo con la suya suavemente. Me gustaría que hubiera más dolor para ella, pero hay un niño en medio ahora, y aunque quiero distanciarme de ella, no quiero que se vea atrapada en medio de todo esto. De cualquier manera, gracias a todos por quedarse. Estoy contento de haber podido compartir esto. Estoy agradecido de estar al final de este viaje y todo lo que puedo decir es que siempre confíen en su instinto cuando algo parece mal. No vale la pena cuando sientes que podrías estar en lo correcto y te atormentas por ello. Estoy contento de haber seguido mi instinto porque finalmente me siento libre ahora, y es la primera vez que me siento un poco bien en mucho tiempo. Después de un año de gimnasia emocional, finalmente obtienes los resultados de la prueba de ADN que te han tenido en vilo, y, ¿qué encuentras? Sorpresa, sorpresa, no eres el padre. No contento con solo dejar caer la bomba de la paternidad, decides ir a todo o nada en modo venganza del traicionado. Desatas la furia de 1000 amantes despechados sobre tu exesposa y sus suegros desprevenidos, sirviendo los resultados de la prueba de ADN como un plato caliente de venganza. Tienes que amarlo, pero al menos puedes descansar tranquilo sabiendo que finalmente te has demostrado a ti mismo que estabas en lo correcto.
Porque nada dice victoria como ser vindicado a los ojos del círculo social de tu ex. ¿Estoy en lo correcto aquí? Salud por confiar en tu instinto, incluso cuando te lleva por los caminos más oscuros y retorcidos imaginables. Salud, amigo, te lo has ganado. Lo siento por tu mala suerte, oh Upi. ¿Qué piensas de esto? Haznos saber abajo y gracias por unirte a nosotros hoy. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte, y a sonar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos la próxima vez.